Esto es Charlando en Familia. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Y ahí empieza todo. Charlando en Familia. Y aquí estamos en el programa Charlando en Familia, Rodrigo, llegando al fin de semana. ¿Qué otra vez? Otra vez fin de semana, ¿no? Pero un fin de semana tranquilo para mí, después de mucha actividad la semana, comparado con el fin de semana pasado, que hice muchísimas cosas, este va a estar mucho más tranquilo. Ahora me toca a mí. ¿Ah, sí? Sí. Porque hoy llegó José Negrón desde Puerto Rico y ahora me toca otro Defensores de la Fe, que lo vas a tener la otra semana. Sí, acá en el Uruguay es como que José es parte de Defensores, parte de Medí, ¿no? Sí, porque él vino a colaborar con nosotros hace 40 años, por eso quería venir, vino con su hijo Daniel, porque él quería estar después de 40 años celebrando la primera vez que vino, cuando era bastante joven, tenía 20, 21 años, y vino a colaborar con el MISPA y con 3 meses, todos los años venía 3 meses en el verano, de julio a septiembre. Ajá. Y entonces, claro, le generó un cariño muy grande y ya aprovecho y lo voy a llevar. De hecho, ya los anuncio. El día mañana sábado va a estar en la iglesia de Maldonado, predicando a las 7:30 de la tarde, allá en la calle San Carlos y Doctoride. Así que mañana a las 19:30. Y en Lorenzo Carnelli 1070, atención, el domingo vamos a tener. A las 10 de la mañana vamos a tener nuestra reunión donde tenemos la escuela bíblica y donde también tenemos el discipulado. Y después va a estar José Negrón compartiendo la palabra. Por Y el vos, lado Rodrigo, nuestro, este fin de semana tranquilo, domingos 11 de la mañana, de 9:30 a 10:30, escuela bíblica para niños. en La Paloma 2010. La Paloma 2010. El cerro. Y allá en Goes, donde se está reuniendo Rode, el domingo a las 18 horas, Vilar de Bombín 900, esquina Ramón del Valle Inclán. Bueno, hoy tengo un tema porque me inspiró un poquitito algo que sucedió hace 1 año y medio en Mali, África. Había una tribu de indígenas y sabés que Mali es un país medio musulmán, medio cristiano, medio animista, y había una tribu que había sido ganado por los musulmanes, una tribu de unas 300, 400 indígenas. Y de pronto se le aparece un hombre, de la nada aparece un hombre blanco y le preguntan, ¿quién sos tú? ¿De dónde venís? Y él agarró y dijo, me llamo Jesús. Inmediatamente que les dijo eso, desapareció. Entonces la gente de la tribu que lo vio, dijo, tenemos que averiguar a alguien que nos hable quién es Jesús. Porque si los musulmanes, a través del Corán, tenían a Jesús como profeta, o sea, algo lo habían escuchado. Y entonces le dijeron, no, mira, aquí, unos kilómetros adelante, hay una iglesia donde hay un pastor que vive hablando de Jesús. Es un nicaragüense que vino y levantó una iglesia y tiene una cantidad de gente que se congrega ahí. Él les puede hablar claramente quién es Jesús. Así que se fueron como 200 musulmanes indígenas a preguntarle quién era Jesús. Y entonces le contó que se habían venido porque se le había aparecido un tal Jesús y cuando le dijo el nombre desapareció. Esta parte de esta tribu, las 200, se convirtieron a Cristo y los terminó bautizando y eso en parte de la membresía. Entonces la pregunta es, después que Jesús fue y ascendió al cielo, ¿puede volver nuevamente en alguna circunstancia especial? No es el único testimonio, porque yo he escuchado varios testimonios del mundo árabe en la cual Jesús se ha presentado. Pero el tema que tiene que ver hoy es porque el pasaje de Lucas 27 habla del encuentro que tuvo con dos que iban camino a Emaús. Iban camino a Emaús compartiendo con mucha tristeza el tercer día y ahí se le aparece ¿quién? Jesús. Que tampoco lo reconocieron. Y tampoco lo reconocieron. Sí. Entonces, a través de la historia vos te encontrás que mucha gente ha dicho que tuvo un encuentro con Jesús. ¿No? De hecho, el más famoso creo que es el del apóstol Pablo, Sí, que fue después de la resurrección y todo.
Sí. O sea que Jesús ha aparecido a diferentes personas. Ahora quiero aclarar que no es lo más normal. No es lo más normal. Son excepciones. Son excepciones, sí, exacto. Exacto, ¿no? Porque si no hay mucha gente que diría, bueno, yo no lo vi. Claro. No estoy con ellos, pero sí hay momentos en que no soy quien para decir por qué se le aparece a unos y a otros no. No hay una explicación lógica, pero obviamente Jesús tiene que saber cuál motivo tiene para cada uno de sus encuentros. Bueno, yo creo que hay un interés grande de parte del Señor que en lugares donde está totalmente prohibido se pueda conocer. Y por eso yo tengo algunas experiencias más de gente que ha tenido en el mundo árabe, donde está prohibido totalmente hablar de la Biblia, del Señor, de nada de eso. Se le ha aparecido a algunas personas concretamente. Uh-huh. Sí, de cualquier manera, hoy creo que como latinos una expansión de la iglesia ha llegado y nos ha permitido llegar a personas que se han infiltrado dentro del mundo árabe, ¿no? Porque conozco varias personas que están trabajando en esos lugares. Obviamente hay que reservar sus identidades, obviamente muchos de ellos exponen su vida, ¿no? Porque no es fácil ir a otras culturas y hablar de Jesús. A mí siempre me llamó la atención una vez que estuve en una convención de diferentes países, que fue una persona que estaba trabajando en el mundo árabe y con gran alegría contaba que después de varios años de trabajo en un país árabe muy cerrado, directamente había conseguido 4 personas que se entregaran a Jesús, ¿no? Porque obviamente no se habla así común y corriente, porque no es la civilización que estamos acostumbrados a Occidente. Viste que acá, por ejemplo, en Uruguay hay unos templos budistas ahí, Sí. medio por Minas, por ahí. O sea, y cualquier religión que tenga ganas de instalarse en Uruguay viene y se instala, no hay problema. Después conseguirá o no adeptos, pero las puertas se abren. Claro. Y creo que en gran parte de Latinoamérica y Estados Unidos es eso. El choque cultural que, por ejemplo, podés encontrar en la ciudad de Nueva York es muy fuerte, porque vos vas caminando por las calles y encontrás musulmanes, encontrás hindúes, encontrás de todas las religiones, ¿no? Sin embargo, lo que tiene que ver con los países islámicos es muy cerrado. De hecho, lo experimentamos los uruguayos ahora hace unos meses atrás con el Mundial de Fútbol, donde ciertos lugares se abrían para Occidente, pero había otros lugares que no podían estar. Entonces, es un tema que tenemos que analizar, porque otras culturas permiten otras religiones y Occidente permite cualquiera. Obviamente tiene que haber derechos humanos, tiene que haber un montón de cosas. Pero en países islámicos, hoy vos te paras en una plaza y hablas en su idioma, Jesús te ama y te matan en el momento. Sí. Afganistán, por ejemplo, y conozco un caso que lo libraron al director de misiones nuestro en Pakistán. ¿Lo tomaron prisionero? Sí, no, lo intentaron atacar y gracias que iba protegido y lo metieron adentro de un auto y se lo llevaron de apuro porque él agarró y le dijo a una persona, Dios te bendiga. Entonces, cuando se lo dijo en inglés, el no decir Alá, ya eso le marcan que es de otra religión, y sobre todo cristiano, porque allá el nombre que se nombra es Alá y Mahoma es su profeta. Y si vos le podés decir a alguien Dios te bendiga, ya le estás hablando de un mundo occidental, del Dios del mundo occidental, que es uno de los problemas que tienen ellos. Sí, yo creo que también tiene que ver un tema histórico que también está asociado al mundo político. Claro, sí. Porque en realidad Jesucristo se asocia a la cultura occidental. Exacto. Y sobre todo en Estados Unidos, donde, por ejemplo, muchas veces han intervenido bélicamente y, sin embargo, esa gente como que hace una asociación y cristianismo con Estados Unidos. Entonces, pero antes lo fue con Inglaterra también, que Inglaterra, ojo, que tenía dividido el mundo, recuerdo de África, lo dividieron con una línea en 4 partes. Esto es para vos, esto es para vos, esto es para vos. Y los ingleses generaron muchas situaciones. Ni que hablar en la India, por ejemplo. Claro. Vos fijate que el propio Gandhi lo llegó a decir
que él en el fondo podría ser cristiano, pero el testimonio tan malo de todos los que decían ser cristianos les había dicho de no creer en Jesús. Eso lo dijo Gandhi, un hombre pacífico totalmente, que decía, bueno, Jesucristo es alguien que predica lo mismo que yo predico, la paz y los métodos pacíficos para todo el mundo. Pero nunca lo llegó por el mal testimonio de naciones o de líderes que vivían una vida totalmente contraria a la palabra. Sí, por eso te digo, preguntarle, vos estuviste en el Cairo y qué piensan de los ingleses. Sí, y en Grecia, en Y todos en los Grecia. países, no quieren saber de nada de los ingleses. ¿Y cuántos están en el sentimiento antiamericano? Sí, claro. Entonces ahí es donde el choque político se asocia al choque religioso. Claro. Y entonces tenemos los grandes conflictos que hay, ¿no? Pero esto no es de ahora. O sea, si vos mirás la historia dentro del cristianismo, por ejemplo, encontrás a un Martín Lutero en plena revolución, que lo toman prisionero los alemanes. Para salvarlo. Para salvarlo, pero en realidad en el fondo era una declaración de guerra contra el Vaticano. Claro. O sea, vos Ya estaban cansados de pagarle el porcentaje. impuestos y Impuestos, cosas al Vaticano, y fue una forma de decir, bueno, nos asociamos a esto. Por eso a veces hay que entender Sí. un poco cómo la política también se mezcla en el tema religioso, ¿no? A nivel macro, a nivel general, sí. ¿no? Por ejemplo, y su influencia en todo lo que tiene que ver con nosotros. Una clara influencia, y sobre todo ahí tenemos la influencia árabe nosotros por la que viene por España. Recordá que en España estuvo bajo dominio árabe hasta que fueron Los expulsados. moros. Exacto, ¿no? Y entonces encontrás esa mezcla de culturas que lo lleva, por ejemplo, mirás la historia y te encontrás Constantino haciendo una mezcla de religiones. Y siempre hay lo que se conoce como una palabra sincretismo, una mezcla de religiones en las cuales se toman partes de una, se toman partes de otra y surge una nueva religión. Pasa también, ¿sabes? Hoy por hoy con la cultura afro. Muchos de los dioses que ellos tenían, para poderlos tener acá en Latinoamérica, les asociaron imágenes del catolicismo y vos encontrás en ritos de descendencia africana con altares, con estatuas de santos que venera la Iglesia Católica. Y eso que es una mezcla de religiones que se va dando a través de los años. Sí, incluso vos fijate en la influencia negativa que tuvo la España católica que invade América Latina, que simplemente le mostraban una Biblia y si no se convertían lo mataban, lo quemaban vivo o le cortaban la cabeza. Eso pasó, por ejemplo, en Perú, famoso caso, que le conmutaron la muerte de prenderlo fuego a cambio que le llenara de oro el equivalente a una pieza. Entonces, claro, los indígenas que quedaron en aquel momento no querían saber de nada y ellos siguieron aferrando a sus religiones ancestrales, que eran adoraciones del dios Sol, de todo eso, pero que fue muy difícil por el mal testimonio de los propios españoles que supuestamente eran los predicadores del Evangelio, venían con un sacerdote, venían con todo. Lo que pasó en México, lo que pasó en todos los lugares. Y es más, cuando vinieron todos esos pseudos cristianos, contagiaron con la famosa viruela, que exterminó prácticamente la Ciudad de México. Claro. Y cuando conquistaron prácticamente era porque ya estaba todo diezmado por enfermedades que habían en Europa, pero que en acá América no la tenían. Sí, que los cuerpos no estaban acostumbrados, No por lo estaban tanto no tenían las defensas sí. necesarias para eso. En una época que no existían las vacunas, porque hoy se solucionaría más fácil. Pero bueno, históricamente te encontrás con esa realidad de mezclas de religiones que hoy afectan y es el panorama actual que vivimos, ¿no? Donde también hoy hay un resurgimiento de los cultos autóctonos latinoamericanos, Perú sobre todo, hay una vuelta a esa mirada de volvamos a las religiones de los incaicas, aztecas, que cuando, por ejemplo, una de las cosas que más le llamó la atención de los españoles, por ejemplo, de los aztecas, era la gran cantidad de personas asesinadas en pos de ritos religiosos. Sí.
la sangre era impresionante lo Sí, que no, corría. impresionante todo. Entonces te encontrás con esa realidad que hoy estamos viviendo, ¿no? De muchas cosas. Aún en medio de todo eso, ese Jesús que quiere seguir mostrándose como tal es, ¿no? Y yo creo que en estos tiempos de tantas tecnologías, de tantas formas de comunicación, hay un Jesús que también se sigue mostrando, que quiere demostrar que Él es el Hijo de Dios. Me gustó el tema de Pablo. Vamos a centrarnos en Saulo de Tarso. Porque Pablo ya había pasado el tiempo, ya los apóstoles estaban predicando, ya Jesús se había ido, había pasado el día de Pentecostés, pasaba todo eso y Saulo seguía torturando y consintiendo con la muerte. Por ejemplo, fíjate, el primer mártir, que es Esteban, que era un diácono, dice que le pusieron las ropas a los pies de Saulo de Tarso, que él consentía con matarlo, porque era parte integrante del Sanedrín. Uh-huh. Entonces, fíjate que Jesús, el mismo Pablo dice, a mí se me presentó como un abortivo, o sea, se le presentó literalmente cuando él ya había ascendido, que ese es el tema que estamos tocando hoy. Y vos fíjate que la encomienda para Saulo de Tarso es predicar no en Israel. No podía utilizarlo para decir, tú vas a conquistar el Sanedrín y los fariseos y los saduceos se van a convertir. No. Jesús le revela a Ananías, este va a sufrir mucho y le va a costar mucho, pero le va a predicar a reyes, a gente importante en el mundo, y por eso ha sido enviado por él. O sea que le dijo a Ananías, andá y orá por él, porque había quedado ciego después de ese encuentro con Jesús. Uh-huh. Y Saulo de Tarso, hay cosas muy importantes a entender, que él sale a predicarle a un mundo pagano, un mundo que no conocía, que tenía muchísimos dioses, desde Zeus, Atenas, Júpiter, los países. Ahí él iba a hablar donde prácticamente un puñado de judíos en todos los lugares habían huido y se encontraban en esos lugares, pero generalmente esos judíos, a pesar de que eran judíos, rechazaban a Jesús. Sin embargo, las puertas se le abrían a la gente que no tenía ni la menor idea de lo que había pasado en Israel. Sin embargo, la gente se empieza a convertir por cantidades enormes, y en la época de Pablo, prácticamente el mundo occidental de aquel entonces del Imperio Romano fue conmovido por el mensaje del Evangelio, a tal punto que decían, estos que conmueven, que trastornan el mundo también han llegado acá, por favor, sáquenlos, nos metieron estos fanáticos de vuelta. Y era Saulo de Tarso, o ahora el apóstol Pablo, que le estaba predicando el Evangelio. Ese evangelio que logró correr y crecer en un mundo totalmente diferente. Y ahí también te encontrás la importancia que tiene el poder y en definitiva lo que hoy son los misioneros, los que salen de su país a llevar buenas nuevas, que dejan sus comodidades a ir a diferentes lugares. Yo tengo un amigo que hace misionerismo en Perú, pero no en Perú-Lima. En la selva. En la selva. Se meten la Amazonía, como le dicen. Se meten en canoas para adentro, y llegan a pueblos que están medio aislados de la civilización. De la civilización. Si bien los ves, porque yo veo las fotos, la vestimenta es la que el taparrabo no funciona. Ahora son championes, vaqueros, remeras, ¿no? Pero esta gente sale a compartir las buenas nuevas, porque en definitiva ese Jesús se sigue presentando en personas, ¿no? Y si bien, como dijimos, son las excepciones, lo más común es que hombres y mujeres hayan dedicado parte de su vida, dejan sus comodidades en sus casas y salen a compartir con personas que son difícilmente alcanzables, que por ejemplo no tienen muchos de ellos internet, por ejemplo. No están tan en contacto con la civilización. Es todo un tema si Jesús se sigue apareciendo o no, ¿no? Porque después está la otra faceta. Los que te dicen, Jesús me dijo, y en realidad no es ese encuentro, sino es un encuentro emocional. Pero hoy nosotros estamos hablando de lo que, por ejemplo, lo que le pasa al apóstol Pablo, una luz cegadora que de repente le empieza a hablar.
Bueno, de eso le tenemos que aconsejar a los que están escuchando, porque muchas veces tenemos el testimonio, y eso le he preguntado, se me apareció Jesús, y yo le digo, describime cómo lo viste a Jesús. Y entonces me dicen, y tiene ojos almendrados, vino con una túnica, tiene el pelo negro. Yo digo, ¿sabes una cosa? El que tuviste ese encuentro no es Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Él resucita, lo ven distinto, diferentes, pero la revelación más grande la tiene el apóstol Juan cuando pasaron prácticamente 50, 60 años de esta historia, cuando él está en la isla de Patmos, preso por causa del Evangelio. Y la descripción que da de Jesús es de cabellos blancos, de pelo blanco, toda su ropa resplandeciente y sus ojos como de llama, algo que no tiene nada que ver con el Jesús descrito aunque no hay una descripción física de Jesús cuando él estuvo los 3 años en su ministerio. Pero sí Juan nos da esa revelación. Y la gente que ha tenido encuentros reales con Jesús se ha encontrado con esa luz que los ciega. El caso mío, yo me convertí con una visión en la cual yo vi una luz potente que no quedé encandilado y sentí una voz que me dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Fue lo único que escuché y después nada más. Pero lo único que yo me acuerdo que vi una luz blanca, blanca, blanca en un sueño, no fue literalmente cuando yo estaba despierto, sino en un sueño, y sentí esa voz que fue lo que me llevó a mi conversión, porque después en el Nuevo Testamento me lo encuentro en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, y ahí tengo ese encuentro. O sea, yo tuve un encuentro con Jesús, pero lo vi como una luz impresionante que debe haber sido lo que le pasó a Pablo. Uh-huh. Lo único que yo no quedé ciego. Pero en definitiva, una de las cosas que sí genera un encuentro con Jesús, de los ejemplos que dijiste, el ejemplo del apóstol Pablo, es los mismos que le pasa cuando van en camino de Emaús. Todos tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen? La transformación de su vida, ¿no? Saulo de Tarso deja de ser Saulo de Tarso y se transforma en el apóstol Pablo. Hay una conversión, hay un punto en donde las personas cambian su vida, bueno, a vos también te pasó. Claro. Entonces, eso es lo que tiene en común esos encuentros con Jesús en la actualidad. Y yo creo que ese mismo Jesús hoy sigue estando tan vigente y tan real, que tal vez vos no lo veas, pero con este mensaje que te estamos transmitiendo, que te estamos compartiendo, que queremos hacer llegar hasta tu casa, hasta tu auto, a tu lugar de trabajo, ese Jesús es tan sensible que lo podés tocar, que lo podés mirar, aunque sea un segundito, decir, experimento algo especial, algo sublime que tiene que ver con ese encuentro con Jesús. Porque yo creo que cuando, por ejemplo, este domingo, que ya te hicimos la invitación para venir a nuestras congregaciones, algo te vas a llevar de Jesús, una paz verdadera, algo que genera los cambios. Tal vez, como decíamos, no lo vistes a Jesús, pero ahí está Jesús. Y por eso hoy queremos invitarte a todos los que están viendo este programa, recordándote que este programa está saliendo por www.cx46, por 1450 en el día en Radio América, y también está saliendo en Facebook y en YouTube, en Charlando en Familia, ¿y qué más? Y en Spotify en formato podcast. ¿Y te quieren escribir o llamarte como? Seguimos con el clásico teléfono 097-974868, nos pueden estar comunicando. Si estás en el extranjero, le pones más 598-9797-4868 y te comunicas con nosotros. Y también le queremos recomendar a la audiencia este programa Charlando en Familia, que vayan consiguiendo. Yo sé que hay muchas personas mayores que de pronto no les cuesta entrar en el Facebook, en YouTube, en Podcast, todo esto. Tenemos nietos, tenemos sobrinos, tenemos hijos, tenemos jóvenes, para que vayan pasando su mensaje, porque acá la ventaja que tiene, que Charlando en Familia podés ver los programas anteriores. Sí, y podés mirar hasta un año, no, varios años atrás, ¿no, Valeria? Hay de varios años atrás. Así que, varios años atrás. Sí, hay programas, si los buscás, hay programas que son memorables. Y aparte, como en 1 de mayo vamos a tener un cambio grande en este programa Charlando en Familia, empezá desde ya a ubicarlo o en Facebook o en YouTube, o si no, a través Spotify. Las tres plataformas nos encontrás como Charlando en Familia. Ponés en cualquiera de ellos y nos encontrás.
Si sos más joven por ahí y nos estás escuchando, también nos puedes encontrar en Instagram, que vamos a tener también a partir de mayo algunas cosas diferentes. Muy bien, pero vamos a tener que ir a un corte en este programa Charlando en Familia y continuamos en instantes. Inicio de espacio publicitario. Fluye Espíritu de Dios. Yo tengo un Padre en los cielos que mi vida diseñó para que siembre en la tierra la semilla de Dios. Con Jesús mi Señor, el reino vivo yo, pisando toda la tierra que Él me entregó. Con mi boca yo decreto paz y bendición, prosperidad y familia, salud y unción. Con Jesús mi Señor, el reino vivo yo, pisando toda la tierra que Él me entregó. Fluye, Espíritu de Dios, fluye, fluye, Espíritu de Dios, fluye, fluye, Espíritu de Dios. Con Jesús mi Señor, el reino vivo yo, pisando toda la tierra que Él me entregó. Con mi boca yo decreto paz y bendición, prosperidad y familia, salud y unción. Con Jesús mi Señor, el reino vivo yo, pisando toda la tierra que Él me entregó. Fluye, Espíritu de Dios, fluye, Espíritu de Dios, fluye, fluye, Espíritu de Dios. Con Jesús mi Señor, el reino vivo yo, pisando toda la tierra que Él me entregó. Fin de espacio publicitario. Y continuamos en este programa Charlando en Familia acerca de esas apariciones que hizo Jesús, porque después de Semana Santa hasta el día de Pentecostés, tenemos que entender, o por lo menos una semana antes, que en esos 40 días se le presentó, como dice Lucas, con pruebas indubitables a muchísimos. Pero también después de esto viene, como estamos hablando, del apóstol Pablo. Y qué extraordinario, con el plan original, es el cumplimiento que Dios le dio justamente a Abraham. Él dijo, en ti serán benditas todas las naciones, y le intentó contar las estrellas o la arena, y no pudo, hizo así será tu descendencia. Y hoy fíjate qué extraordinario, estamos viviendo en un mundo que, por ejemplo, el país que tiene más cristianos en el mundo no es ni Estados Unidos ni es Europa, es la China. 100 millones de chinos están buscando al Señor a escondidas, no es fácil, no están simplemente con una hojita y tienen que estar un día en un lado, otro día en otro, como la época primitiva, porque justamente en los primeros 3 siglos hubo una persecución, muchas persecuciones por déspotas que tuvo el Imperio Romano, pero que hoy día esos mismos déspotas se vuelven a repetir en muchísimas partes del mundo, y hoy día tenemos 100 millones de chinos que aman al Señor, que con gran dificultad, con una hojita, van de un lado para otro, y los pastores son itinerantes por todos lados. Sin embargo, ¿por qué lo hacen eso? ¿Por qué? ¿Por qué se juegan la vida? ¿Por qué hasta corren el riesgo hasta perder el trabajo? Porque tuvieron un encuentro con Jesús. Y te voy a decir algo, que cuando Jesús entra en la vida de una persona, ya las cosas son totalmente diferentes. Por más que tengas persecución, por más que tengas luchas, ese Señor te llena de tal forma tu vida que hace cambiar todo, no solamente los tuyos, sino todo el entorno, de tal forma que, por ejemplo, ciudades enteras en la época de Pablo se convirtieron a Cristo, y a pesar de que hubo oposiciones de todo tipo, lo lograron simplemente con la predicación del Evangelio.
Sí, evangelio que se sigue predicando, lo seguimos compartiendo en este programa, charlando en familia, que siempre estamos de lunes a viernes de 12 a 13 horas, hora Uruguay, compartiendo contigo esta buena noticia, ¿no? Estos cambios tan profundos que hacen. Ahora, de cualquier manera, hay algo que seguimos esperando y es su segunda venida. Exacto. ¿No? Porque hoy, como decíamos, capaz que a algunas personas se le ha aparecido Jesús a través de un sueño, a través de una visión, a través de diferentes formas. Pero la Biblia dice que el mismo Jesús que ascendió al cielo va a volver. Va a volver. Y que dice que todo ojo lo verá. Entonces, creo que ahí también está radicado nuestra esperanza. Eso de todo ojo lo verá, antes no lo podíamos entender. Pero hoy, como hay celulares, sabés que al principio yo mencionaba África. Vos sabés que en las tribus, hoy en África, tienen embajadas de internet puestas por el gobierno y vos vas a ver a todos los indígenas con su ropa típica mirando el celular. Entonces el celular ha sido posible para la evangelización de muchísimas que no necesitan ir a veces los misioneros a estos lugares, ni al mundo árabe tampoco. Sí, ahora están, una de las empresas que está trabajando muchísimo en eso se llama Starlink. En Uruguay no hay, por eso no está en Perú, está en México, ya he visto en algunos lugares que conseguís la conexión satelital. ¿Y eso? Y eso le permite que en el medio de cualquier parte vos tengas cobertura de celular. A mí me pasa, por ejemplo, cuando estuve ahora hace 15 días atrás que fui hasta 33, en determinados momentos no tenía señal en la ruta. No fueron muchos, son poquitos. Gracias a Dios Uruguay está bastante cubierto, pero en algunas bajaditas, viste, en Minas se me quedaba sin señal. Con este sistema que tiene que ver con como es satélites, no tendrías mayor historia. Así que eso va a permitir, y está permitiendo hoy, ¿no? que todos podamos estar interconectados y sabiendo lo que está pasando en muchas partes del mundo. Y creo que ese Jesús, ciertamente, con su próxima venida, va a ser algo especial, no va a pasar desapercibido. Ahora, interesante, los discípulos del principio de todo hace 2000 años predicaban salvación por medio de aceptarlo como Salvador, bautismo, sanidad, liberación, y Jesucristo venía pronto. Ahora, de esto han pasado 2000 años y Pedro dice, hay algunos que lo tienen como tardanza, pero hay una cantidad de señales que se están dando que ese Jesús nosotros lo vamos a ver y lo vamos a encontrar. Y cuando decía Rodrigo, todo ojo lo verá, es que cuando aparezca en este mundo lo van a filmar de todos lados y eso se va a transmitir por las cadenas. Está llegando Jesús. En un mundo muy destruido en aquel momento, no sé cómo quedarán las antenas, cómo quedará todo, pero cuando dice todo ojo lo verá, es algo que va a suceder y que nosotros lo estamos esperando también. Antes de eso hay un evento mucho más importante y es los que estén vivos o los que estemos vivos, es ese encuentro con Jesús en las nubes, que es un previo antes, ¿no? Un previo antes donde hay unos que comienza todo el periodo de cataclismo cuando la iglesia es llevada. Exacto. Quiero recomendar, el otro día vi por segunda vez una película que no está hecha por cristianos, porque el actor es Nicolas Cage, y hizo 2 películas sobre el arrebatamiento, cuando él está manejando un avión y se le desaparece la gente en el avión, y el caos que hay. Y cuando llegan, que una película muy de Hollywood, armada así con un aterrizaje forzoso, sin nada, y cuando se salvan dijo, no, esto recién comienza. Y era la verdad. Muy buena la película y hoy hay cantidad de gente que está inquietada a hacer películas de este tipo porque son pasajes que lo dice la Biblia. Y yo creo que esto va a acontecer. Y con ese Jesús después lo vamos a ver personalmente y Él va a gobernar este mundo durante 1000 años. En el milenio va a estar en Jerusalén gobernando el mundo. Y justamente capaz que cuando tengamos el programa el martes o el miércoles con José Negrón, vamos a estar hablando porque hay gente que ha hecho un estudio de cómo va a ser la reconstrucción del tercer templo y donde Jesús va a estar ministrando por cerca de 1000 años. Hay arquitectos, hay ingenieros, hay gentes teólogos que han estudiado el capítulo 37 al 47 de Ezequiel y han armado en cierta forma el lugar donde va a estar ese Jesús. Eso es lo que creemos. Lo dejamos para los próximos programas. Para el próximo programa del día martes aproximadamente. Sí, por ahí, que José va a estar con nosotros. De cualquier manera,
hoy la invitación, ¿no? A que no te pierdas ese encuentro con Jesús, ese Jesús que sigue cambiando vidas, ese Jesús que sigue haciendo cosas maravillosas, ¿no? Porque cuando una vida se entrega a Jesús y tiene ese encuentro, no solo afecta a su vida, sino su familia, su entorno, que empiezan a ser transformados y de eso tenemos en nuestras congregaciones tantos testimonios de personas que por ejemplo, se han intentado suicidar y un encuentro con Jesús le dio un motivo a su vida y hoy están felices, contentos y desarrollando su vida. Personas que andaban en muy malos pasos y se encontraron con Jesús y su vida fue transformada y hoy ni siquiera te imaginás que esas personas salieron de cárceles, ¿no? Entonces, eso es lo que produce, ¿no? Porque a veces nos olvidamos qué es lo que produce esos encuentros con Jesús. Ninguna persona que en la Biblia se haya encontrado con Dios, con Jesús, su vida siguió igual, hubo transformaciones. Claro. Eso es gente genuina, ¿no? Que dijo, no, yo quiero seguirte. Su vida fue transformada a puntos que no te das ni cuenta, pero pasan historias bíblicas, sobre todo en los evangelios, de personas que habían perdido, por ejemplo, la mujer de flujo de sangre, todo su dinero en médicos y de repente tocar a Jesús recibió una sanidad. O, por ejemplo, Zaqueo, como estuvimos hablando hace unos programas atrás, ¿no? Que tuvo ese encuentro con Jesús y dijo, ¿sabes qué? A todos los que los engañé les voy a devolver la plata. No son cosas comunes y corrientes y habituales que pasen en las personas, no son cosas que sean constantes en las vidas, pero sí el entender que Jesús viene a transformar nuestros corazones, que Jesús viene a cambiar. Tal vez sean cosas del corazón, ¿no? Porque no necesariamente que ese encuentro con Jesús te cambie el color de pelo, de ojos o tu tez. No, te cambia la esencia, lo que somos por naturaleza en nuestro ser interior es transformado y definitivamente sos una nueva persona. Y eso fue el gran cambio porque la gente pregunta, ¿cómo es posible que el mundo de aquel entonces del apóstol Pablo hace 2000 años, de ser un mundo pagano, se hubiera transformado en un mundo cristiano? Porque a pesar de lo que tú creas y los dioses que tú creas o las vivencias religiosas que tengas, hay un problema interno del ser humano que tiene una parte de su ser que se llama el espíritu. Y esa parte del espíritu, si no es saciada por el Creador, va a estar buscando experiencias religiosas, como dice la canción. Y uno de los problemas grandes que tiene el ser humano es el tema de la culpa. Y hay alguien que justamente vino a este mundo para llevarse la culpa. Por eso el mensaje de Cristo se transformó en muy popular, porque ¿qué persona no se siente culpable de haberse equivocado, de haber hecho las cosas mal, de haber traído como consecuencias problemas familiares, o los que estaban en un país, problemas grandes por decisiones mal hechas, y el sentimiento de culpabilidad era algo que siempre afecta. Y justamente el único que viene a traer una respuesta a la culpa es Jesús, porque Él dice, yo me llevo todas las culpas en la cruz y los hago libres. El que cree en mí, yo lo perdono. Entonces, ¿por qué? Porque esa sangre que fue derramada para perdón de los pecados ha hecho que la persona que se sienta culpable, toda esa culpa se la lleva a Jesús. Y si hoy estás viendo este programa y te sentís culpable de algunas situaciones que has hecho, que ha traído malas consecuencias en tu familia, en tu propia vida, o en la sociedad, o en el empleo, o en el trabajo donde tú estás, hay una buena noticia. Ese Jesucristo sigue siendo tan eficaz como vino hace 2000 años. Y envió gente, como estábamos hablando de Pablo, años después o tiempo después, cuando ya el Evangelio estaba corriendo por Jerusalén en medio de persecuciones, y Dios escoge un hombre como Pablo para que llegue a todo el mundo, para que la gente reciba a Jesús como Salvador personal. Así que te recomendamos, dentro de unos minutos nosotros vamos a estar haciendo una invitación, así que si en este momento tenés un amigo, un familiar, un conocido que aún no tiene a Jesucristo, decirle, mirá, ponete este programa, escuchalo. ¿Por qué? Porque va a haber un cambio, va a haber una oportunidad de que la culpa que tú estás llevando se la lleve Jesús. Eso que muchas veces pagás psicólogos para que te hagan un análisis, para que puedas salir hacia adelante. No tengo nada contra los psicólogos, de hecho tengo varios amigos que son psicólogos, pero hay algo interior
en nuestro corazón que solo lo puede llenar Jesús. Esos encuentros con Jesús que transforman las vidas, esos encuentros con Jesús que hace que un drogadicto deje sus adicciones, que hace que uno que robaba no robe más, que hace que una persona que esté triste esté alegre, por esos encuentros, ¿no? Yo no digo, y quiero aclarar, la vida del cristiano no es fácil, no es simple, pero sí hay algo que Jesús nos promete dar, y que en este mundo donde escuchamos las guerras con Ucrania, las personas que están muriendo, las situaciones climáticas, y eso como que va generando un estrés que preocupa, decir, ¿qué va a ser mi futuro? Hay mucha gente hoy hablando de que ahí le preguntaron a inteligencia artificial y dijo la raza humana no pasa del 2030, No. Cosas como esa que te encontrás que genera ese estrés. Pero hay algo que Jesús viene a dar y es la verdadera paz. La paz que no está condicionada, porque uno podría decir, bueno, si yo voy a tener paz el día que tenga $1 millón, ¿no? O decir, bueno, lo tengo, estoy tranquilo. Pero eso no te garantiza la salud, eso no te garantiza la familia, no te garantiza absolutamente nada. Pero Jesús sí viene a traerte paz. Y cuando vienen esos problemas, vos estás tranquilo, estás confiado. Jesús nos prometió estar con nosotros siempre, en todo momento, en todo instante. Ese Jesús quiere demostrarnos su amor, su cariño y su expresión de esa culpa te la perdoné, hice borrón, cuenta nueva, empecé a cambiar, empecé a afectar tu futuro, empecé a tomar buenas decisiones para que entonces tu vida tenga un rumbo totalmente diferente. ¿Eso quién lo hace? Jesús. Ese Jesús que no es cumplir con ritos, no es cumplir con cosas preestablecidas, sino ese encuentro con Jesús nos lleva a la verdadera santidad, nos lleva a la perfección del ser humano. Estaba meditando, ya que estás tocando el tema de la paz, que es cosas que le está faltando a muchos de los audiencias que están en este momento escuchándonos a través de los distintos medios, cuando Isaías en el capítulo 53 habla de que él muere por nuestros pecados y su paz fue sobre él. Cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, abre las puertas para que la paz esté sobre ellos. Cuando se le presenta a los discípulos, les dice, Shalom Alejem, la paz sea sobre ustedes. O sea, ese Shalom Alejem significa yo les entrego la paz. O sea, primero tuvo que haber una redención, primero tuvo que haber una muerte de Jesús sustitutiva por todos nosotros, y después de eso viene la paz que el mundo no puede recibir, pero que se recibe a través de Jesucristo. Y ese Shalom Alejem es lo que está necesitando mucha gente que está escuchando este programa Charlando en Familia. Y hoy te queremos presentar a Jesús, porque recuerdo lo que me pasó, una experiencia hace muchos años. Un hombre cuestionaba y me decía, vos siendo ateo, vos integrabas hasta el mismo pensamiento filosófico que tenías, ¿y cómo es que ahora estás metido en una religión y todo eso? Y entonces estábamos con el matrimonio y yo le conté mi experiencia. Y le dije, mi experiencia pasa por encima de ideologías y de todo. Yo tuve un encuentro personal con Jesús. Y entonces yo lo animé y le dije, mirá, yo no te digo que vengas a la iglesia donde estoy, no, yo lo único que te pido que cuando estés solo en tu casa, que no haya nadie, ni tu esposa, tú le hables y le digas, Señor, si tú existís, yo quiero que te presentes a mi vida. Nada más que eso. Pasó un tiempo, pasaron como 2 años, y un día ese amigo me llamó y me dijo, Álvaro, lo que me dijiste hace 2 años me lo quedé pensando. Y te quiero decir ahora, somos hermanos en Cristo, porque ahora me estoy congregando. Pero a mí fue una alegría, funcionó, me dijo. Eso funcionó, y eso es lo que lo estamos transmitiendo a la audiencia de este programa. Donde tú quieras que nos estés escuchando, hoy vamos a hacer una oración para recibir a Jesús como Salvador. Exacto, por eso nos funcionó a nosotros, nos sigue funcionando a todos los que estamos haciendo este programa, y creemos que lo que hemos recibido lo queremos compartir, ¿no? De gracia. Es como cuando vos
¿Viste cuando te duele algo y decís, tomé esta pastilla y me funciona? Y viene un amigo y te dice, ¿sabes qué ando con este problema? Tomate esto que te va a funcionar. Bueno, esto es lo mismo. Jesús nos funcionó a nosotros, nos sigue funcionando y entonces queremos compartir de ese Jesús que sigue estando vivo. No es el que está, como dice la canción de Serrat, no ese Jesús que es el madero que todas las primaveras andan buscando escalera para bajarlo de la cruz. No, nosotros estamos hablando de ese que caminó en las aguas, que caminó en la tierra, que hoy sigue estando vivo, que no es un retrato, que no es una expresión artística, sino es un encuentro espiritual en donde cambia nuestro entorno, donde cambia toda la forma de ver nuestra vida. Por eso, si en este momento querés recibir a Jesucristo como Salvador personal, o te apartaste, te decepcionaste de muchas situaciones que se dieron, quizás con pastores, con líderes, con hermanos de la fe, no, yo quiero decirte que tenés que volver al Señor Jesucristo porque Él no tiene la culpa de nada de todos los problemas que hay internos entre los seres humanos. Pero ese Jesús es el que te puede ayudar para hacerte libre de toda tu culpa, de todas tus situaciones que estás pasando, y lo único que podés hacer es hacer una oración para recibir a Jesús como tu Salvador. Así que si en este momento estás en esa condición, repetí conmigo esta oración. Señor Jesús. Señor Jesús. Hemos sabido que tú en la cruz llevaste todas nuestras culpas. Hemos sabido que en la cruz tú llevaste todas nuestras culpas. Nuestras transgresiones. Nuestras transgresiones. Y que por tu sangre. Y por tu sangre. Hemos sido perdonados. Hemos sido perdonados. Por eso yo te recibo como mi Salvador. Por eso yo te recibo como mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con el Espíritu Santo. Séllame con el Espíritu Santo. Y tómame de la mano y no me sueltes. Y tómame de la mano y no me sueltes. Porque soy necesitado de ti. Porque soy necesitado de ti. Y te doy las gracias por esta salvación. Y te doy las gracias por esta salvación. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir que así sea? Te quiero decir que ese cambio, ahora vos tenés que poner tu partecita. Ella lo hizo todo y conoces la historia. Murió en una cruz, resucitó, pero sufrió mucho. Y la gente lo dejó de lado y sufrió las humillaciones más grandes. Pero hoy lo que podés hacer es comenzar nuevamente y sobre todo conociéndolo a Él. ¿Cómo lo podés conocer? Bueno, antes que me lo diga Rodrigo, bájate la aplicación de la Biblia. Lo aprendí. Si no, a los que les gusta del papel, conseguiste un Nuevo Testamento y empezá a leer la vida de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y conocé bien cuál es el deseo de Jesús y conocerlo a Él, a través de las Escrituras que relatan su vida. Y la otra es que te tenés que congregarte. Y bueno, como estamos llegando al fin de semana, hoy viernes, te invitamos que hoy viernes a las 19 horas tenemos Lorenzo Carnelli 1070, nuestra reunión de oración. Y también el domingo vamos a tener a José Negrón viniendo desde Puerto Rico, puertorriqueño, Defensores de la Fe, y va a estar compartiendo la palabra. A las 10 de la mañana tenemos nuestra reunión de discipulado y nuestra reunión de escuela bíblica, y a las 10:45 comienza nuestra reunión. Por el lado de los defensores queremos invitarte a Camino La Paloma 2010 el domingo a las 11 de la mañana. Si tenés un niño de 9:30 a 10:30 estamos con la escuela bíblica. Por otro lado, ahí el frente a la Plaza Misionera, ¿no? Frente al Club Boes, que tanto Pablo hace mención, Vilar de Bo, 1900, esquina Ramón del Valle Inclán, a partir de las 18 horas, nuestra reunión también ahí. Y también queremos decirte que si querés colaborar con este programa y estás en el Uruguay, anda a la cuenta HabitatNet, cuenta 1904 de Charlando en Familia, para aportar la economía para que podamos seguir adelante con todos los proyectos y todos los cambios grandes que se vienen para el 1 de mayo. Volvemos a recordar que nosotros estamos en Facebook y en YouTube. Y en Spotify. Y en Spotify. Y en esos lugares, en Charlando en Familia, nos podés ubicar. Y Sí, podés poner los mensajes anteriores y nos podés comunicar con nosotros ahí también, ¿no? Sí, nos podés dejar tu mensaje directamente en esas plataformas, o si no, directamente al +5 98 9797 4868, o si estás en Uruguay, 097 97 4868. Qué bueno. Y bueno, le queremos decir que este fin de semana estamos llegando prácticamente a la mitad del mes de abril. Y les queremos decir que ya estamos entrando en un año ya pleno de actividades de trabajo en todos los lugares donde se está en el mundo, porque se ha terminado el verano, en un hemisferio estamos en otoño, en otro estamos en primavera,
pero queremos decirte que Dios no es un Dios de estaciones, sino es permanente. Y queremos decirte que Cristo te ama, Jesucristo viene por segunda vez, y que sería bueno que tú afirmaras tu vida en Cristo, sobre todo viendo las situaciones que se están dando en este mundo. El mundo está muy, pero muy peligroso, pero te quiero decir, hay una multitud que está esperando un cambio y una transformación, y hay otros que esperan lo peor. Pero el lunes estaremos hablando de que Jesús se encontró y le habló y se presentó delante de 500. No sé cuánta gente nos está escuchando el programa, yo creo que mucho más. Sí, esta semana arrancó el año. Sí. ¿Sabes a quién se lo debemos? Porque me escribió nuestro amigo David el Parador. ¿Sabes a quién se lo debemos que arrancó el año? ¿Te suena este nombre? Marcos Callé. Marcos Callé, no, ¿quién es? Es el último ciclista que entró. Que entró entró en la Vuelta Ciclista del Uruguay, así que gracias a él arrancó el año. Porque sí. el dicho popular en el Uruguay es cuando entra el último ciclista, comienza el año. Así que gracias a Marco Callé, que fue el último que entró. Así que empezó el año, ya se nos fue, además de este año, se nos fue la primera semana. ¿Sí? Así que gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarnos constantemente. Y lo único que tenemos que decirles es que el lunes, a estas mismas horas, Charlando en familia.